En este video vamos a explicar qué son los mini gráficos y los gráficos. Entonces, chicos, mini gráficos, como su nombre lo dice, es un gráfico pequeñito, ¿cierto? O pequeño. Entonces, observe que aquí tengo unas referencias y aquí tengo unos meses. Entonces, yo aquí voy a hacer los mini gráficos. Entonces, me ubico en esta celda. Me vengo a la ficha insertar y aquí tengo los mini gráficos. Observe, los mini gráficos pueden ser lineales, de columnas o de pérdidas y ganancias. Estos son los tres tipos de mini gráficos, no hay más. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer uno lineal. Simplemente le doy clic. Entonces me dice cuál es el rango de los datos. Entonces, observe que el rango de los datos va de enero a mayo, ¿cierto? Y aceptar. Si yo le hago autollenado, ya tengo un mini gráfico. Si cambia alguno de estos datos, voy a cambiar este valor. Por ejemplo, estos son 120. Observe que la gráfica inmediatamente va a cambiar, ¿cierto? Mire que ya cambia. Mini gráficos, entonces vamos a hacerlo acá. Insertar mini gráfico, lo voy a hacer en columnas. ¿Cuáles son los rangos de los datos? Es este, ¿cierto? Entonces observen, niños, que yo puedo ampliar la fila y ahí se ve el valor. Simplemente hago autollenado y esos son mini gráficos. Voy a insertar el otro acá. Por ejemplo, insertar pérdidas y ganancias. Selecciono el rango. Aquí todos son ganancias porque todos son positivos, ¿cierto? Por eso me da. Pero mire que si yo coloco este valor negativo, el gráfico cambia, ¿cierto? Porque ya tengo un valor negativo. Bien, listo. Recuerde, aquí todos me dan así porque todos son positivos. Insertar un mini gráfico, voy a hacerlo en líneas. ¿Cuáles son los datos? Este. Y eso es todo para los mini gráficos. Usted puede hacer autollenado y esos son los mini gráficos. Bueno, ahora vamos a mirar lo de los gráficos. ¿Cómo creo un gráfico? Entonces simplemente esta es la información de cada una de las tablas. Me ubico por fuera de la tabla, no sobre la tabla, por fuera de la tabla. Observe que yo estoy parada aquí. ¿Listo? Entonces le digo insertar y aquí está el grano, la ficha de los gráficos. En esta usted encuentra todos los gráficos, lineales, circulares, en barras, en mallas, en áreas, etcétera. Entonces, aquí nos dicen crear gráficos en columnas agrupadas 3D con la información y aquí nos dicen con cuál información. Entonces vamos a hacer estos dos ejemplos. Me ubico acá, le digo insertar e inserto columnas agrupadas. Entonces mire que aquí ellos están categorizados. Columnas agrupadas. Cualquiera de estas me sirven, ¿cierto? Entonces, columnas. Yo lo voy a hacer en 3D. Observe que me sale una ventanita en blanco. Eso es correcto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Venir a este icono y decirle que voy a seleccionar los datos, ¿sí? Entonces, mire que me dice, con la información vendedores, marzo, abril y septiembre, octubre. Entonces, aquí, en este icono, agregar. Yo le voy a decir, vea, ¿cuáles valores le voy a agregar? Los que me dijeron aquí, marzo, abril. Entonces, vengo y selecciono. Este es el nombre primero es el nombre. Entonces, yo le puedo dar clic al título o le escribo el título. En este caso, yo se lo voy a escribir. Entonces, yo le digo marzo, raya, abril. Y acá borro esto y selecciono los datos. ¿Cuáles? Estos de acá. Y le digo aceptar. ¿Sí? Voy a agregar otra. ¿Por qué? Porque me pidieron también los de septiembre y octubre. Entonces mire que aquí ya le voy a dar clic en el título. Y aquí borro esto y selecciono los datos que corresponden a septiembre y octubre. A aceptar. Entonces aquí agrego todo lo que son las áreas, aquí, en esta. Ahora las etiquetas, en este lado de acá. ¿Qué son las etiquetas? Son todos los rótulos, o sea, los vendedores. A aceptar.
y aceptar. He terminado el gráfico. Voy a hacer el otro. Crear un gráfico en columnas con la información de vendedores de 2015 y 2018, 2015 y 2018. ¿Sí? Observe que estas dos tablas simplemente cambia aquí los títulos, pero realmente son las mismas. Entonces me paro en una celda en blanco, ¿cierto? Le digo insertar y voy a escoger la misma porque realmente es el mismo gráfico. Entonces, seleccionar los datos. Recuerde, aquí voy a seleccionar los datos. Entonces me dicen con el año 2015. Entonces el título es este. ¿Cuáles son los valores? Los valores son todo lo que corresponde a 2015. Bien, 2015. Aceptar. Voy a agregar otro. ¿Sí? 2018. Entonces en el título puedo darle clic aquí o recuerde que lo puedo escribir. 2018, que es el título. ¿Cuáles son los valores? Los valores son estos, ¿cierto? A aceptar. Si necesito otra columna, entonces simplemente le digo agregar, aquí, agregar. Ahora vengo para las etiquetas. En las etiquetas que hago, selecciono todos estos datos, que son los vendedores, y le digo aceptar. Y aceptar. Observe que los dos gráficos me quedaron iguales. Voy a ponerlo acá y voy a ponerlo acá. Perfecto. Entonces observe que yo al gráfico, ya después de haberlo creado, yo le puedo dar un estilo. ¿Sí? Aquí hay unos estilos ya predefinidos. Estos son muy bonitos, pero gastan mucho tinta y cansan visualmente. Entonces escoja uno que no canse. Bueno, también tengo colores. Observe que usted le puede cambiar los colores a ese gráfico. ¿Sí? También a este gráfico, mire el primer icono. Este icono. Con este icono le puedo agregar los títulos, tanto de los ejes como del gráfico. Entonces mire que aquí tengo en el eje horizontal y en el eje vertical. Mire el eje vertical, yo simplemente le di clic y mire que ya me mostró los valores, ¿cierto? En este opciones, títulos de los ejes, vertical y horizontal. Voy a hacerle el vertical, o sea, este de acá. Entonces aquí que escribo valores, valores, ¿cierto? Y estos son los clientes. Le voy a agregar un título al gráfico. Entonces, observe, toco el gráfico, vengo acá y aquí dice título del gráfico. Entonces, por encima del gráfico. Entonces, yo aquí les digo comparativo, comparativo bimestral, ¿cierto? ¿Qué más le puedo hacer? Mire que también puedo mostrar la tabla de datos, ¿cierto? Con valores o sin leyendas. Entonces yo le voy a decir, mire lo que aquí, yo voy a ampliarlo un poquito, que son las tablas de datos. La tabla de datos son estos que aparecen en la parte inferior. Vuelvo y lo muestro. Tabla de datos ninguna, con leyendas o sin leyendas. ¿Listo? Entonces mire que con esta usted juega cambiando el diseño del gráfico, ¿cierto? O también aquí hay un diseño rápido. Mire que aquí, esto, ¿cierto? Mire que ya aquí cambié el gráfico. Pero ese gráfico me queda muy amontonado. Yo puedo mover ese gráfico a otra hoja. ¿Cómo? Mire que me toco el gráfico para que se active la ficha diseño o la ficha formato. Todo esto son cambios que usted puede experimentar sobre la gráfica. Pero me interesa es moverla. Entonces mire que me paro en el gráfico y le digo mover gráfico, ¿a dónde? A una nueva hoja. Entonces observe aquí que aquí me creó el gráfico, mírelo, aquí. Lo quitó de acá y lo movió acá. Yo lo deseo devolver a la hoja, entonces simplemente mover gráfico. ¿A cuál hoja? Mire que la hoja se llama gráfico 2. Entonces yo le digo, vea, muévamela a gráfico 2. Y volvió a estar donde estaba inicialmente. Entonces toco la gráfica
Le digo mover gráfico a una nueva hoja, ¿cierto? Y eso es todo. Con los gráficos, vamos a hacer ahora una gráfica circular. Entonces, insertar gráfica. Recuerde, me paro en una celda en blanco. Insertar el tipo de gráfico que yo necesite. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Seleccionar los datos. ¿Cuáles datos? Entonces, para una circular necesito dos ejes. Necesito uno de valores y necesito uno de etiquetas. Entonces aquí le digo agregar, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a hacer este gráfico con los valores del 2015. Entonces, en el título, 2015. Recuerde, le doy clic en el título o escribo 2015, ¿cierto? ¿Cuáles son los valores? Todo lo que son 2015. Aceptar. Esos los puse acá. Ahora las etiquetas. Mire que aquí me dice etiqueta. Entonces yo voy a seleccionar todas las etiquetas. ¿Cuáles son las etiquetas? Los nombres. Aceptar. Entonces mire que ya ahí tengo una gráfica en torta. Aquí están todos los diseños, ¿sí? Mire que usted le puede agregar los diseños desde acá. Un estilo rápido. También aquí dice diseño. Mire que aquí hay unos diseños muy chéveres que usted lo puede hacer. Le hace todos los cambios al gráfico. Por ejemplo, yo necesito ver las leyendas que se muestren a la derecha, ¿sí? Arriba, a la izquierda, en la parte inferior. Entonces usted me dice, no, yo los quiero en la derecha, entonces en la derecha, ¿sí? Mire que acá puedo modificar el título si no lo quiero ver o si lo quiero colocar encima del gráfico. ¿Cuál es el gráfico? Ventas 2015, ¿cierto? Bueno, terminé mi gráfico, me quedó muy amontonado. Recuerde, lo puedo mover a una nueva hoja, ¿cierto? Entonces, mover a una nueva hoja que se llama gráficos. Entonces, mire que aquí tengo el gráfico 2 y el gráfico 3. Bueno, en esta hoja nos piden que ordenemos la información. ¿Qué es ordenar? Me dicen, vamos a datos y vamos a ordenar. Este icono me ordena ascendente. Mire que yo me paro en cualquier parte. Le digo ascendente o descendente. Ascendente o descendente. Por ejemplo, voy aquí a los nombres, ascendente o descendentes. Pero aquí me pidieron por 3 niveles, entonces utilizo este icono. Este icono me dice, vea, el primero, apellido paterno, entonces apellido paterno. Agrego un nivel. Apellido materno, entonces agrego un nivel. Agrego otro nivel para el último, los nombres. Entonces aquí los nombres. Entonces ya agregué los 3 campos que me pidieron, pero todos son ascendentes. Entonces para ascendentes, ascendente, ascendente y ascendente. Aquí yo estoy ordenando por varios campos. Cuando le doy clic aquí o aquí, estoy ordenando por un solo campo. Con este ordeno por varios campos. Después me dicen, eso es todo en este ejercicio. Bien, listo. Bueno, en este me piden que calcule estos intereses con la función lógica sí. Pero después me dicen aquí que filtre. Observe que usted aquí dice filtre los registros de Santiago. Entonces, vamos a hacer ese pedacito. ¿Cómo hago eso? Me voy a datos y le digo filtros. Filtros. Entonces, observe, filtre los datos del edificio Santiago. Entonces, aquí yo escojo cuál quiero, Santiago. Listo. Y con esos voy a hacer una gráfica. Claro que aquí me están pidiendo que con la deuda total. Primero tengo que hallar esto, los intereses, para poder hallar esa deuda total. Yo lo voy a hacer con
con deudas. Entonces, me paro por aquí. Un gráfico en barras apiladas. Entonces, este, insertar gráfico de barras, ¿cierto? Mire que aquí hay diferentes tipos de gráficos, ¿sí? Y si no, usted le dice gráficos recomendados. Los gráficos recomendados funcionan cuando usted ha seleccionado información. Como no tenemos información seleccionada, no nos funciona. Entonces voy a trabajar con estas barras, ¿cierto? Bueno, voy a seleccionar esta. Entonces observe que aquí volvemos a lo mismo. ¿Cuáles voy a agregar aquí? Recuerde que aquí son los valores. Entonces deuda y el rango, ¿cierto? Todos estos. Aceptar. Y en las etiquetas, ¿qué coloco? Los nombres. Perdón. Sí, a aceptar. A aceptar. Listo. Recuerde que de acá hay un diseño rápido. Me quedó muy amontonada la imagen, la gráfica, perdón. Entonces le digo moverla a una nueva hoja, ¿cierto? A una nueva hoja. Ya aquí, mire que ya aquí ya le puedo cambiar colores, etcétera, etcétera, lo que usted desee.